Heidegger. Hoy tenemos una suerte enorme. Contamos con dos absolutos especialistas en el idealismo alemán, que no necesitan presentación, y Antonio Gómez Ramos. En primer lugar nos va a hablar Felix Duque sobre fenomenología y escepticismo, y en segundo lugar Antonio hablará sobre la filosofía del derecho principal. La conciencia y la filosofía. Como Felix me ha pedido expresamente prescindir de su presentación, y puesto que ya lo conocéis, pues vamos a directamente a escuchar. Muchas gracias. Bueno, debo deciros que tengo una enorme envidia, ¿no? Estábamos hablando aquí con Valerio Rojo que si fuéramos el flautista de Merlín nos transfería a todos, ¿no? a la autónoma, porque vamos, esta afición por Hegel me deja impresionado. En fin, estoy seguro que cuando termine mi charla, que afortunadamente es de telonero, pues la afición decaerá, pero cuando escuchemos a Antonio, que por cierto pensaba que iba a haber traído el ejemplar de la fenomenología, por eso no lo he traído yo, porque pesa mucho. Además pesa. Pesa demasiado. Pone la misma razón. Tenéis los textos, o sea que lo que vamos a hacer, si os parece, es simplemente una introducción muy general, insisto, algo de telonero, con objeto de que luego lo verdaderamente interesante, si os parece bien, o bien después de la charla, o después de la doble charla, una vez que haya hablado Antonio, pues entonces sí establecer el debate y tal, ¿no? Así que mi exposición será más bien una presentación general y luego una lectura de los textos que tenéis todos, ¿verdad? Textos y tablas que yo creo que puede ser más interesante que esta simple exposición, ¿no? Empezamos con una frase críptica, ¿no? La contradictoriedad del ser. Y decimos y leemos: intentar concebir lo absoluto bajo las mismas condiciones por las cuales él se ha extraviado y por las cuales no hay ningún camino conceptual adecuado. Repito de nuevo, la concepción del absoluto se hace inmediatamente imposible para ella misma porque las condiciones de esa concepción implican también el extravío mismo del ser. Y además no hay ningún camino por parte del concepto, por parte de la razón, para poder acceder a esa contradictoriedad. Perdona, Félix, ¿pero esos son los textos que nos has enviado? No, eso soy yo. Soy así. Si lo leemos así, esto es Heidegger. Heidegger, espero que nadie me corrija. Si me corrigen, podemos empezar a debatir. Pero si en cambio leemos esto, cuando nosotros queremos entender lo absoluto bajo unas condiciones por las que nosotros mismos nos hemos extraviado, encontramos que no hay ningún camino directo conceptual para acceder a lo absoluto. Así pues, como veis, Heidegger se podría entender casi como una torsión, ¿no? De tipo, si queréis, hipernietzscheano, ¿vale? Una torsión trágica incluso, de aquello que Hegel creía haber podido resolver. A saber, es el carácter mismo del entendimiento, entendido como una facultad de rigidificación de conceptos que después quedan, por así decir, petrificados en la lógica formal, donde aparece que la pretensión de poder acceder a lo absoluto, entendido como la interna unidad y cohesión del ser de lo ente, queda, decimos, inmediatamente trabada, impedida, obstruida por la propia pretensión del intelecto, que intenta justamente separar aquello que debería haber entendido de una manera unitaria, pero que no puede ser accedido a ello de esa manera unitaria, salvo, podemos luego hablar un minuto de ello, salvo por vía dialéctica, por la vía crucis, ¿no?, de la experiencia de la conciencia en la fenomenología. Es más, si esto lo he dicho al principio, parecía que era Heidegger, pero se puede entender como Hegel, alguno de vosotros recordará que las primeras palabras de la crítica de la razón pura justamente indican
algo asombroso, a saber, que la razón tiene el destino, extrañísimo, de poder plantear cuestiones que le vienen planteadas por la naturaleza misma de la razón, pero que no pueden ser contestadas por la razón misma. Y por lo tanto, la filosofía, como veis, nada más empezar, al menos esta filosofía, eso que se llama filosofía clásica alemana, parece que se detiene antes de empezar. Por eso no es extraño que personas como Jacobi, Hamann, el primer Schelling hayan querido, incluso Heidegger ha coqueteado alguna vez con ese camino, hayan querido tomar el atajo directo de lo que Hegel llamará el saber inmediato, para, mediante una intuición, llamada intuición intelectual, poder captar de manera, digamos, absolutamente, entre comillas, irracional, aquello que por vía lógica es imposible poder conseguir. Y que ya Kant había descubierto, como hemos dicho al principio, en la propia crítica, pero también y sobre todo en la cuádruple analogía de la razón, en el conflicto de la razón consigo misma, con las ideas cosmológicas, ¿verdad? Este sería entonces el punto, y por eso empezamos diciendo: la tentación es huyamos, por lo tanto, de la lógica y de la razón y refugiémonos en la intuición, en principio una intuición, si queremos, poética, incluso religiosa, y el propio Hegel, a finales de 1801, justamente antes de ir a Jena, pues también en el famoso Systemfragment parece que coquetea con esta idea de la razón, al estilo casi de Jacobi, ¿verdad? Puesto que no podemos, digamos, trabajar internamente con el concepto, pues demos un salto más allá de la propia razón. Incluso tenemos un testimonio anterior, cuando Hegel quería ir a Frankfurt, acabó yendo, claro, y quería congraciarse con Friedrich Hölderlin, el gran poeta, amigo suyo, que estaba allí en Frankfurt liado con la asistente, que para eso era mujer de banquero y para eso están las mujeres de banquero. Tenemos este asunto tan, digamos, escabroso, ¿verdad? Y entonces, por una vez, nuestro Hegel, luego tiene otra poesía a mi perro, pero eso, a pesar de lo que yo quiero los perros, pero no, tampoco. Pero esta no le salió mal. Y curiosamente se llama Eleusis y tiene que ver con los misterios. Curioso que un Hegel coquetee con los misterios de Eleusis, ¿no? Y casi hacia el final de este poema, que es un excelente poema, y que luego él, curiosamente, tachó algunas de las líneas, primeras las tacha, diciendo: ¿cómo he podido ser tan borrico, no? ¿Cómo puedo decir yo estas cosas? Porque claro, casi podríamos decir que eso es anti-hegeliano. Pero muestra claramente esta dificultad por la que hemos comenzado. Él dice, traduzco malamente, ¿no? Y la única manera de traducirlo es ponerlo en griego, entonces es peor, porque eso es lo que le dice Brentano a Arlín. He visitado a este hombre de madera, ¿no? En Nuremberg, dice, explicaba los nivelungos en griego para los que los alumnos pudieran entenderlo, ¿no? Entonces, haciendo una cosa parecida, tendríamos que decir, para el epoptes, es decir, para el iniciado en los misterios de la consagración eleusina, ¿no? En alemán, del Sonderweihe, ¿no? Eran cosas tan sagradas, la plétora de la excelsa doctrina y la profundidad del sentimiento inexpresable, parece mentira que esto sea Hegel, ¿verdad?, que él, el epoptes, el iniciado, no podía honrarla utilizando secos signos, ¿no? Como veis, la carta de presentación no puede ser más anti-hegeliana y tampoco puede ser, creo yo, mejor presentación para el propio Hegel, porque esto que hemos dicho antes de entendimiento, que él aquí lo va enlazando con en los comienzos de la mitología comparada, como ciencia, que estudia pues, las distintas palabras, su significado en la época, todo eso está muy bien, pero que efectivamente todo aquello que tocan, como el rey Midas, lo convierte no en oro sino en piedra, ¿verdad? Y con lo que no se sabe muy bien qué hacer. Entonces es esta alma romántica que intenta enlazarse, digamos, con lo absoluto, pero que tropieza por todas partes con lo finito. Recordad también lo que dice Novalis, ¿verdad? Con un juego de palabras que en castellano se nos escapa, que dice:
buscamos por todas partes lo incondicionado, das unbedingte, aquello que no es cosa, ¿no? Y no encontramos sino cosas, dinque, ¿no? Entonces juega unbedingte, ¿no? Ese parece que es el destino del hombre, ¿no? Bien, ¿cuál es la salida? Pues la salida es la del barón de Münchhausen, traducido en español como el barón de la castaña, que supongo que algunos de vosotros conocerán, al menos por una película que no estaba mal, Las aventuras del barón de Münchhausen, del Monty Python, por lo menos Terry Williams, ¿verdad? Pero que tiene otra de infausto recuerdo por la época, pero que es una buena película, ¿no? De 1943, por lo tanto, típico momento nazi, ¿verdad? Para entretenimiento de los soldados y eso. Pero también muy interesante, ¿qué le pasa al barón de Münchhausen? Pues que cuando cae con su caballo en una ciénaga y se está hundiendo, entonces se tira de la coleta y entonces como está sujeto al caballo, va sacando al caballo y a él mismo de la ciénaga a base de tirar hacia arriba, ¿verdad? Parece que no hay otra posibilidad de salir de ahí. Bien, lo que encuentra nuestro Hegel es una cosa verdaderamente curiosa. Es decir, no puede haber ninguna referencia externa, ni la religión, ni la economía, ni la política, ni otros autores de la filosofía que, por así decir, desde fuera puedan explicar este deseo de poder captar eso que llamará Heidegger das Sein des Ganzen, es decir, lo ente en total, la totalidad de lo ente, ¿no? Es decir, poder captar eso que llamamos también lo absoluto, cuyos inicios están en cuyos esfailes de Parménides, la esfera bien redonda, ¿verdad? Dentro de la cual se da todo, sin que haya ningún fuera, ¿no? Bien, ¿y eso cómo se puede hacer? ¿Cómo podemos hacer que el texto se fundamente a sí mismo? Bien, eso es lo que Jan Hippolyt ha llamado el pantragicismo de Hegel, es decir, mostrar también hay en los años 1902-3 un trabajo sobre la tragedia en lo ético, la tragedia de lo absoluto, mostrar cómo el propio texto se va contradiciendo de tal manera a sí mismo que esta labor de autocorrección y de autopunición va sacando de sí los presupuestos ignorados a partir de los cuales la propia filosofía y el propio texto trabaja. Por lo tanto, su material de elaboración es justamente todo este semifabricado, podríamos decir, estamos en los inicios de la época industrial, ¿verdad? Todo este semimanufacturado que encontramos aportado por la historia de la filosofía, de la religión, la historia de la política, todo esto muestra de tal manera contradicciones cuando se intenta pensar por vía del entendimiento, que la única manera de salir del trance no es recurrir a la sensibilidad o a una razón más alta que la propia razón, como diría San Pablo y como Schelling también acaba reconociendo, sino al contrario, mostrando la tragicidad misma de un entendimiento que se enreda en sí mismo, ¿no? Un poco como dice después otro gran hegeliano que se llamó Fyodor Dostoyevsky, ¿verdad? En Los demonios, cuando Kirillov, el terrorista, dice, en una reunión de asesinos terroristas, como debe ser, tengo que haceros una confesión, me he hecho un lío con mis propios datos. He empezado por la libertad absoluta y acabo por el terror absoluto. Bueno, podría decir nada más hegeliano que precisamente esto. La verdad no es la correspondencia entre la mente y un objeto, o al revés, del objeto con la mente divina. Me da igual, porque en cualquiera de los dos casos lo que tenemos son dos ladrillos. A uno lo llamamos mundo o cosas, a otro lo llamamos mente o Dios, y luego como lo unimos. Ya Aristóteles había metido con Platón y con razón con el famoso argumento del tercer hombre. Caminamos al infinito y al infinito malo si queremos unir dos cosas que desde el principio aparecen como separadas. Fijaros que, sin entrar más en detalle, para no hacer la cosa todavía más complicada, al fin y al cabo la idea de la Vorverständnis, de la precomprensión del ser, antes de la estructura del en cuanto que, por así decir, la hermenéutica antes de la lógica, como aparece en Heidegger, tiene que ver también con esta idea de que por debajo de algo que se muestra después como separado tiene que haber una raíz común. Por cierto, Kant también habló de ello, y no en vano la idea de imaginación trascendental
como él apunta, es recogida también por Hegel cuando empieza sus propios periplos filosóficos, justamente en la diferencia y en fe y saber. Sus inicios muestran también que él se ha dado cuenta perfectamente de que hay, claro, a través de Fichte, que hay que ir por ahí, ¿verdad? Pero es verdad que una vez que decimos eso, decimos, pues bien, la fenomenología funciona y no funciona de acuerdo con el programa, ¿no? Funciona porque efectivamente una vez que aceptamos, pero es mucho aceptar, que hay algo así como la conciencia vulgar, que por cierto tenemos en cada uno de nosotros, en algunos casos mucho más vulgar que en otros, ¿no? Pero siempre bastante vulgar. Una vez que aceptamos que hay eso, entonces empezamos a preguntarnos o a preguntarle a esa misma conciencia, oye, pero ¿tú qué te has creído? Eso que tú piensas que te parece que es, y fijaros que la idea de parecer en español es muy buena, porque puede decir por una parte, a mi parecer, y por lo tanto es una ocurrencia mía, pero puede decir, me parece, y entonces resulta que es lo que parece como algo externo a mí mismo. Y sin embargo la misma palabra. En castellano también podemos y hasta debemos intentar jugar dialécticamente un poco con las palabras, ¿no? Pues bien, el hecho de tener que aceptar esa conciencia como el dato en el que toda la época se movía, y Antonio va a hablar luego de la conciencia, por lo mismo, entonces claro, que seguro que también señala eso, hace que Hegel tuviera siempre, digamos, una cierta prevención con respecto a su obra, que sin embargo para nosotros sigue siendo, digamos, la obra por excelencia de Hegel. No la mejor, seguramente la mejor es la ciencia de la lógica, por lo menos para mí, que para eso llevo, no sé, 30 años haciendo el oso, a ver si termino el comentario, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que tiene la fenomenología? Que tiene en su interior ya no solamente una lógica subyacente, que por cierto nunca más vuelve a aparecer como tal, porque entre la ciencia de la lógica, en su presentación como libro en Nuremberg, 1812, y la terminación de octubre de 1806, pasan muchas cosas, entre otras que Hegel se ve obligado a ser profesor, pobres niños, ¿no? Para los chicos de bachillerato de Nuremberg, ¿no? La famosa propedéutica, y entonces él no tiene más remedio que intentar ordenar bien aquello que en su cabeza era casi, bueno, como un volcán, ¿no? Un buen amigo, no digo el nombre, chileno, me pidió hace mucho, mira, no sé, me lo mandó incluso, he traducido la lógica de Jena, que si se publica, mira, no entiendo el alemán, pero tendría que saber muchísimo más alemán del que sé para entender tu español. Porque claro, él había intentado hacer lo imposible para que los fragmentos se entendieran. De pronto Hegel se ve con una baraunda de chicos allí entre 15 y 18 años y tiene que explicarles un sistema. Y claro, esto hace que entonces él vaya trabajando desde dentro hasta darse cuenta de que la filosofía, como hemos dicho desde el principio, solamente puede sostenerse desde sí misma, sin ningún tipo de presupuesto, ¿verdad? Cosa, por otra parte, casi podríamos decir, única en la historia de la filosofía, porque quien más se parece a eso, si queréis, es Kant, pero claro, en la arquitectónica, la crítica a la razón pura, cuando se ve pinchado, dice, bueno, no tomamos de la materia, sino pero ¿cómo que no tomamos? ¿Este qué es? Que sacas la mano así, que traes una cosa con objeto de poder hacer metafísica, ¿no? No es posible, aunque luego podamos retrotraer la materia como la negación trascendental de la libertad. Pero bueno, en todo caso, la libertad misma es un facto. Y por lo tanto, acepta algo que está ahí fuera, ¿no? Por eso, por lo que dice Hegel, os leo, la exposición propia, y fijaros que la palabra utiliza Darstellung, que es la palabra sagrada para Kant y para Fichte, que significa, en el caso de Kant obviamente, pero también en Fichte variado, la construcción de un concepto sobre la base de una intuición, fundamentalmente de una intuición pura. Y por lo tanto, Darstellung es exponer algo en un terreno que no le es adecuado, como es en la sensibilidad, aunque sea pura. Y ahí es donde el buen Kant empieza a naufragar con el problema del esquematismo, que ni siquiera
vuelve a trabajar en la segunda edición. En el póstumo intentará, con bastante buenos resultados, trabajarlo de otra manera, no tanto con relación al tiempo, pero sí con relación al espacio. Pero en todo caso, de nuevo nos encontramos con que hay cantidades heterogéneas que intentan ser construidas en un material que no le es adecuado. Por eso es por lo que él, cuando tiene que hacer una revisión de la lógica, pues 25 años después, ¿no? Y parece que se hicieron 500 ejemplares, así que, como veis, entonces no es que no se leyera mucho, es que había muy pocos que estudiaban filosofía. Yo creo que 20 y tantos años pues habría tal cantidad como ahora vosotros en este momento, ¿no? Y tiene que hacer una segunda edición. Se niega a hacer una revisión a fondo, realmente corrige algunas cosas del prólogo, mínimas correcciones estilísticas, diciendo que corresponde a esos tiempos en los que regía la conciencia, ¿verdad? Y por lo tanto despacha su propia fenomenología como algo del pasado. Unas veces piensa un poco en Wittgenstein, la famosa idea de que le ponemos la escalera y una vez que hemos subido por ella ya tiramos la escalera, ya no la necesitamos, ¿no? El caso es que sigue siendo una vexata cuestión si nosotros necesitamos o no la fenomenología todavía para poder entender el resto del sistema y sobre todo la lógica. Idealmente Hegel, y sobre todo en la revisión que hizo antes de morir del primer libro, creía que sí, que la lógica podía vérselas por sí mismo. De hecho, en el propio prólogo de la fenomenología ya adelantaba que la exposición propia pertenece a la lógica, o sea, no a la fenomenología, o más bien es esta misma. Es decir, algo interesante, como veis, casi podríamos hablar de lo que hoy día podríamos llamar performativo, es decir, el propio lenguaje crea sus propios lectores y por así decirlo su propio autor, ¿no? En la expositio misma es donde se juega la intelección tanto de lo dicho como de aquel que lo lee y de aquel que lo ha escrito. Y entonces decíamos, bien, pero entonces ¿cuál es la fascinación de la fenomenología? Parece claro, algunas veces he hablado, aunque curiosamente la palabra es de Schelling y no es de Hegel, de la odisea del espíritu, ¿no? Es decir, el espíritu enajenado, hemos empezado un poco por ahí, ¿verdad?, vuelto loco, acaba por buscar de alguna manera el camino para regresar a aquello de donde él siempre era, pero que se había perdido, ¿no? Bien, ¿cuál es el interés entonces, digamos, si queréis, literario o retórico de la fenomenología? Bien, pensemos que se trata de una especie de teatro que, por decirlo con las palabras de la época, sería algo así como un Trauerspiel o una tragicomedia, ¿no? Es trágico porque los propios actuantes, un poco como le pasa a Pirandello, no saben muy bien de qué se tratan, y entonces balbucean y hasta luchan unos con otros sin entender del todo, mientras que hay un director, en este caso la conciencia filosófica, que Hegel llama nosotros, ¿verdad? Nosotros lo pondríamos con mayúscula, pero claro, en alemán eso no vale, porque todos los sustantivos y sustantivaciones van con mayúscula. El nosotros, que es el director que ya ha leído, por así decir, o ya ha visto ese drama y por lo tanto sabe más o menos por dónde va y por lo tanto puede ordenarlo, ¿no? Pero hay una cosa verdaderamente curiosa que también corresponde a esta idea de una hermenéutica retórica de un texto que se va haciendo según va siendo leído, ¿verdad? Y que además progresa de manera espiroidea, podríamos decir, como una espiral que va dando vueltas, que va recogiendo a un nivel siempre más complejo lo que ya se ha dicho anteriormente, ¿verdad? De manera que en última instancia, como una bola de nieve, nada se pierde en esa exposición. A saber, el hecho de que el autor mismo, digamos, se la juega en la ejecución misma de la obra y en la representación misma de la obra. Bien, tampoco es esto tan místico. ¿Por qué? Porque si un autor tiene un texto o un músico tiene una partitura, pero no se ejecuta, volvemos a la idea de la exposición, si no tiene una materia en la que encarnarse, pues entonces queda como una mera virtualidad, como una mera potencialidad que en última instancia no sirve para nada. El autor, digamos, vive en el interior mismo de la obra y casi como si fuera un vampiro, ya algunas veces he
jugado con la idea típica de Hegel de los dos extremos, el topo, el viejo topo de Hamlet, ¿verdad? Y la lechuza, el búho de Minerva, que aparece en el programa de la filosofía del derecho, ¿no? Aquel animal ciego y el otro que solamente ojos, pero que está en la noche, ¿verdad? Cuando los unimos los dos, obviamente la figura resultante es la de un vampiro, ¿no? Entonces, nosotros somos los chupados por la sangre de la fenomenología, cuando al interiorizarnos en ella, vemos como ella misma va, por así decirlo, creciendo, casi por una especie de metástasis dentro de nosotros, y va generando un tipo de lectura y un tipo de anagnórisis de la peripateia, por decirlo con Aristóteles, que literalmente puede cambiar la vida de alguien, ¿no? Poco tiene esto que ver, en cambio, con las lecciones para sus alumnos, perfectamente hechas. Si uno quiere empezar a entender a Hegel, pues debe ir a la introducción a la historia de la filosofía, por ejemplo, o la introducción a la filosofía de la historia, tampoco está mal, ¿no? Pero, desde luego, no, digamos, a la lógica, que es un ladrillo insoportable, y yo no sé por qué alguien todavía se empeña en leer estas cosas, ¿no? El problema que tiene, en cambio, la fenomenología es que, si uno entra en ella, hay una posibilidad, no digo a las 2 páginas, digo a las 3 líneas, y dicen, esto es una tontería, ya. Por otra parte, si siguiera leyendo, diría, ¿por qué el sentido común no entiende lo que es tan sencillo de entender como lo que estoy diciendo yo? Yo le digo, bueno, este hombre se está riendo de mí, ¿no? Pero entonces hay una especie de desafío por parte del autor al lector, diciendo, a que no eres capaz de meterte aquí dentro y ver qué sale de ahí. No lo que yo realmente haya dicho, porque seguramente eso da exactamente igual, porque pensarlo en la figura de un vampiro, la cantidad de sangre que habrá tragado el hombre a lo largo de los siglos, en este caso 200 años, ¿verdad? Como para andar con tiquismiquis de si mi sangre era de un marqués de Prusia o de Pomerania o de un campesino saboyano. La sangre se va mezclando y cada uno, podríamos decir, saca de ahí lo que buenamente puede, ¿no? Lo que sí es cierto es que solamente la fenomenología, por así decir, se encarna la propia conciencia, ¿no? Al respecto, hay 2 grandes grupos que seguramente conocéis, seguramente esto es bastante banal, pero bueno, como hacíamos de telonero, que explican el doble título de la fenomenología, ¿no? Uno, podríamos decir, el título trágico, el del Itinerarium Mentis ad Spiritum, si queremos, el itinerario de la conciencia al espíritu, esa subida del alma, por decirlo así con los términos de San Bernardo y demás, ¿no? Que se llama, en español queda horrible, porque termina todo en cia, queda muy ripioso, ¿no? Ciencia de la experiencia de la conciencia, ¿no? Queda feísimo. Cuando lo empezamos a trabajar la cosa ya es interesante, porque fijaros, primero, Wissenschaft en alemán y sobre todo en Hegel y en Fichte, no es que quiera decir sabiduría como tal, eso es como si dijéramos que pertenece a Dios, ¿no? Lo que sí quiere decir es compromiso existencial con aquello que se está leyendo, vivir aquello que se lee, ¿no? Encarnar en uno mismo la lectura. Por lo tanto, no se trata de un mero Erkenntnis, un conocimiento objetivo fundado en buenas razones, pero que a mí me da igual. Es decir, uno puede ser ateo de profesión y sin embargo fascinarle la Biblia y de ser un gran biblista y explicar por qué Moisés tocó una roca y sale agua y va, que bien, a beber, ¿no? Y cosas así. Pero que él dice, y a mí esto que me importa, eso es mi trabajo y se acabó, ¿no? No, en el caso de la Wissenschaft es el momento en que la filosofía deja de ser una mera aspiración a la sofía, entendida como saber hacer de verdad algo, saber hacer algo bien, ¿no? Hasta el momento en que uno mismo se introduce dentro de ella y la vive desde dentro, ¿no? Pero claro, ¿cómo la puede vivir? Pues haciendo una experiencia, y Erfahrung en alemán tiene que ver con Fahren, que significa viajar, un viaje iniciático, podríamos decir, ahí volvemos otra vez al epoptes, al iniciado, ¿verdad? Un viaje iniciático en el cual la propia conciencia
recuerda lo que ella ya era de siempre, casi diríamos esencialmente, pero no lo sabía, enganchada o engolfada con cada uno de los momentos en que le toca vivir. Podemos acercarnos a esto mostrando que en español tenemos dos modos bien distintos de hablar de la experiencia. Y podemos decir hacer una experiencia, pero podemos decir también sufrir una experiencia, ¿verdad? Bien, esto en Hegel puede valer bastante bien, porque la conciencia hace primero la experiencia de ¿qué? De probar si aquello de lo cual está ella cierta es de verdad, es la verdad de aquello que ella cree, y por lo tanto algo que no le pertenece a ella, sino supuestamente algo que está fuera de ella, un determinado objeto. Para empezar, la certeza que yo tengo de que existe algo así como el mundo sensible, como las cosas que se ven y se tocan, ¿no? Y por lo tanto tengo que probar, que hacer la experiencia de que eso de lo cual estoy yo cierto es de verdad, es decir, corresponde ciertamente a aquello que yo estoy experimentando. Y nos damos cuenta inmediatamente de que esa acción se convierte en una pasión, y en una pasión bien dolorosa, porque en cada caso la conciencia se da cuenta de que aquello que a ella le parecía, otra vez la idea del parecer, de mi parecer y de aquello que me aparece, no es tal como aparece. Por eso el juego de la lógica siempre es, hay un juego doble, pero ahora nos interesa solamente el primero, el de la ciencia subjetiva, el de la ciencia de la experiencia, de la formación de la conciencia, de la educación interna de la conciencia, que es Sein, aber in der Tat. Porque digo inmediatamente una cosa que creo que es bueno que no olvidemos nunca, porque seguramente es banal, pero es muy curioso, y yo creo que es de los poquísimos autores que pueden alardear de esto, y uno se pregunta, pero demonios, ¿cómo lo haría? A saber, que quizá exagero, pero puede decirse que no hay un solo elemento retórico o supuestamente estilístico en Hegel, sobre todo en la fenomenología y en la lógica, que no tenga un sentido profundo más allá de cómo aparece ello mismo. Es decir, cuando nosotros decimos pero, en tanto que, en la medida en que, bueno, pues parece que son simplemente latiguillos para unir desde fuera cosas que están separadas. Bueno, lo que llamamos conectores o funtores por una parte, y por otra los elementos de los conjuntos en la lógica, ¿verdad? Entonces, más, menos, igual, mayor que, menor que, como si no tuviera nada que ver con eso. Por el contrario, cuando Hegel dice en la medida en que, sobre todo si lo leemos en la lógica, donde dice en la medida que está en la doctrina de la medida, y por lo tanto, al decir en la medida que, quiere decir medido de acuerdo con las categorías de la doctrina de la medida, esto es tal y cual. Cuando está en otro sitio, en cambio nos dice, si quieres entender esto, vete a la doctrina de la medida y lo entenderás mejor. En cuanto que, además de, pero, todos estos que parecen simplemente pues latiguillos para unir, sin embargo tienen sentido profundo, interno, dentro del propio Hegel, de manera que, con perdón, podemos decir que Hegel es un cerdo. Se aprovecha absolutamente todo esto, del rabo hasta la oreja todo el Hegel, ¿verdad? No hay nada que podamos decir, pero claro, eso es terrible, porque así quien quiera entenderlo de verdad tendrá que saborear cada una de las palabras, y además, si es posible, necesariamente en alemán, ¿verdad? Y entonces dándonos cuenta de que insofern quiere decir algo que está ahí lejos, fern, así como está lejos, yendo hacia ello. Como veis, todo esto muestra una cosa, que en principio toda la experiencia que hace la conciencia se basa, luego tenemos todos estos grados tan milimetrados que hacen irrisorio eso de la tesis, síntesis y no sé qué, no hay antítesis. Ojalá fuera así de fácil, ¿verdad? Eso, como si fuera un molinillo de, ahora ya no se usan, eso que había antes de triturar café, ¿verdad? Molinillo mecánico, ¿no? No, parece, y por cierto, es Schein, así, ello parece el que, la cosa ahora mismo considerada, ¿verdad? Pero de hecho es de hecho, es decir, Tat significa hecho y acción, pero cuando hacemos la prueba resulta que es lo contrario
de lo que nosotros pensamos, y de ahí que hayamos empezado por la idea de la contradictoriedad del ser. Hegel no niega, faltaría más, el principio de contradicción. Lo que dice es que quien se topa con el principio de contradicción e intenta disimularlo a base de, por ejemplo, en el cálculo, juntar mucho los dos extremos de un cociente diferencial, o como dice Paul, si ponemos un granito de arena encima de una montaña, pues eso sería el cociente 0 partido por 0, como en Euler y tal. Pues, como veis, todo parece mentira que sean matemáticos, ¿no? Es una vergüenza, vamos, estos truquillos, ¿no? O como hemos dicho al principio, pues entonces decimos, pues me voy por la intuición y tengo esta idea maravillosa porque la siento aquí en mi pecho, y mira cómo arde, ¿no? Y ya está. Así pues, no hay más remedio que hacer la experiencia, y el resultado de esa experiencia es un sufrimiento por parte de la conciencia que, como en el juego de la oca, se queda en el pozo, y ahí se queda en cada caso. Cada uno de esos casos se llama las figuras de la conciencia. En buen español, ¿qué te figuras? ¿Verdad? Igual que decimos, ¿qué te has creído? La figura es lo que la conciencia se figura en cada caso y se queda justo como una figura, como una gestal. Se queda pasmada delante de ella. Y uno dice, ¿es lo sensible? Que sí que es lo sensible. Y luego dice, no, pero ¿no ves que es un juego de fuerzas? ¿O no te has dado cuenta de que esta es la diferencia entre la vida y la fama? Y en cada una de estas cosas se queda prendida, de manera que, insisto, caeríamos todos en el pozo y veríamos que la fenomenología es un conjunto discontinuo de desgracias, literalmente un vía crucis, si no fuera porque pensamos que se trata de un vía crucis, de una vía o un camino. Pero claro, ¿quién hace ese camino? ¿Quién lo puede recorrer? Obviamente aquel que, habiendo ido recorriendo cada uno de estos pasos, puede retornar sobre ellos y darse cuenta de la conexión interna que existe. Eso es a lo que Hegel llama conciencia filosófica o nosotros. Por lo tanto, como veis, hay dos protagonistas, por así decir, ¿verdad? Y los dos son la conciencia, pero una es la conciencia incipiente que va aprendiendo a base de golpes, pero que va siendo sacada, afortunadamente, casi como si le tratara del ángel de la guarda. Al fin y al cabo es un espíritu, ¿verdad? Le va sacando del pozo una y otra vez para volver a caer en otro, pero siempre de una manera más compleja, mucho más elaborada, ¿verdad? Hasta que al final parece que con lo que nos quedamos es con la pura libertad del hombre, donde todas las demás cosas se han diluido, la libertad absoluta, y parece que lo único que queda es la autodestrucción del hombre y de la realidad. La Revolución Francesa, el terror, ¿verdad? Luego, naturalmente, podríamos salir de ahí, no sin alguna trampa o artificio, porque Hegel también es un tramposo a veces, para que las cosas casi digo, remontando y yendo a la moralidad fictiana y tal. Pero en todo caso, está claro que esta ciencia de la experiencia es la que hace, ¿qué experiencia? Pues que aquello de lo que partió, esto que alguna vez, ahora no recuerdo además con dolor, porque gran dibujante y gran enseñante de todos nosotros, ¿no? Forges, ¿no? En aquel chiste inolvidable del que presenta un amigo a una pareja y dice, aquí un conocimiento, aquí un muslaje, ¿no? Bueno, pues eso, aquí el concepto, aquí una intuición, aquí una figura de la conciencia, aquí otra, ¿no? Pero claro, lo interesante es que quien hace las presentaciones sabe quiénes son los dos y por lo tanto nos puede referir al tercero que está siendo presentado, que es el que recibe la presentación. Pues esa presentación la da justamente esa conciencia enriquecida, elaborada, a base de tantos golpes que se va dando. Y uno dice, caramba, pues sí que era una conciencialista, pero no era la conciencia vulgar. ¿Cómo es que ha aprendido tanto? Y aquí, de nuevo, tenemos una presuposición que el pobre Hegel no tiene más remedio que hacer y que la lógica intentará por todos los medios tapar, porque se nota mucho, pero hay que decir siempre en lo que uno piensa que sí, que honestamente, y es que de esto Heidegger tomará también buena nota, quizás demasiado buena, ¿no? No me interesa, ¿no? Meterse con Hegel para decir aquí el listo soy yo y no Hegel, que es cuando en la introducción de la fenomenología está diciendo, bueno, aquí de lo que se trata en última instancia es de probar qué significa verdad. Si verdad es por una parte la certeza que uno tiene en su interior
de algo exterior y por otra parte, verdad es también aquello que la cosa de suyo es, pues entonces, ¿cómo podemos unir las dos cosas? Y metiéndose con Kant, todo el mundo se mete con Kant en esa época, porque es muy fácil, claro, como es dualista, así cualquiera. Eso es como la liga para cazar pájaros, ¿no? Que viene el pájaro, se queda prendido, ya me lo pillé, ¿no? Y entonces cuando dice eso, que, en fin, de nuevo decíamos, también Kant dijo, no tomamos de la materia más que... Espera, a veces no tomamos más que estamos perdidos. Eso ya no es filosofía, ¿no? Estás haciendo trampa. Y es verdad que Kant dirá, no, que no es metafísica, no es la filosofía trascendental. Pues vale, de acuerdo, ¿no? Pero él dice también, porque todos nuestros esfuerzos serían inútiles si no fuera porque el espíritu está y quiere estar, cabe en nosotros. Y entonces uno dice, bien, ¿y ese espíritu quién demonios es? Hasta ahora estábamos hablando de la conciencia. Es verdad que al final la conciencia, cuando llega a ser sagrado absoluto, dice, cáspita, si soy el espíritu, ¿no? Una cosa parecida a la del buitre de Prometeo en Kafka, que dice, Dios mío, se me he convertido en mito, ¿no? Pues una cosa así. ¿Cómo es que soy espíritu? Ni me había enterado y ahora resulta que soy el espíritu. ¿Es una trampa? No, no del todo, porque, como hemos dicho, la obra tiene dos títulos. Y ahora viene el título que él pone, aunque en la primera versión que hizo, entonces se trabajaba a pie de obras, lo cual es terrible para los pobres becarios, porque claro, ¿dónde está el original de la fenomenología? No existe, porque uno estaba a pie del librero. Por cierto, podía hacer entonces como de realidad, ¿verdad? Porque decía, ponme esto justamente en el medio de la página, y cuando diga en medio de, tú lo pones en medio de la página, aunque las otras letras sean más grandes, y entonces resulta que la propia distribución del texto, de la escritura, corresponde a lo que se está diciendo, ¿verdad? Y de ahí, claro, el interés que puede tener leer una primera edición de la fenomenología. Pasa que ir a Bochum, a Múnich, así, los sitios bonitos, bueno, Bochum no, pero bueno, es igual, pero así se estudia, ¿no? Pues bien, el título que valió es el segundo, la fenomenología del espíritu. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, pues nos da casi una definición misma de espíritu, ¿no? Decía Schopenhauer, pero ¿quién es ese tío, no? El espíritu. ¿Y eso qué es el espíritu? Una cosa desencarnada. Bien, le digo, hombre, don Arturo, si hubiera usted leído la fenomenología, bueno, entonces sabría más o menos el espíritu, caramba, ¿no? ¿Por qué? Porque fijaros que dice, la fenomenología, es decir, el espíritu se fenomeniza, es decir, se manifiesta ahí como un fenómeno, como algo que está ante nosotros, pero que no es un fenómeno sensible, como podía parecer en el caso de Kant, donde la experiencia parece que se limita a hacer la experiencia de las cosas físicas, de las cosas sensibles, ¿no? Sino que es una experiencia también ella histórica, religiosa, política, espiritual en última instancia. El espíritu solamente existe fenomenizado, por así decir. Es decir, solamente existe encarnado, pero se encarna en diferentes formas, en diferentes maneras de ser esos fenómenos. Entonces dice uno, pero vamos a ver, entonces si son también diferentes formas, caemos en el mismo problema que el otro título, a saber, esto es como una especie de saltamontes que dice, aquí estoy, y aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, porque son las distintas manifestaciones fenoménicas del espíritu, ¿verdad? Pero el texto no dice fenoménica del espíritu, dice fenomenología. Es decir, la otra parte, por fijo si queremos, la segunda parte del término compuesto, tiene que ver con el logos, es decir, con la razón, con la conexión de los distintos fenómenos. Esos distintos fenómenos, en el ámbito del espíritu, que ahora podemos decir, igual que la conciencia va de abajo arriba, el espíritu va de arriba abajo, pensemos en un ascensor de los que salen en las películas americanas de los años 30, pero como ya no veis películas, ni menos de los años 30, pues a ver quién lo va a explicar. Pero vamos, lo intento. Los ascensores americanos antes no tenían puertas en cada piso, ni tampoco se paraban en cada piso, sino que cuando llegaban al hueco correspondiente, pegabas un saltito y estabas ya en el piso, ¿no? Pero el ascensor seguía. Pero claro, ocurría que
un ascensor iba subiendo, el otro iba bajando. Entonces tú muchas veces, según salías de uno que subía, te encontrabas con el otro que estaba bajando y anda, si estamos en el mismo piso, ¿verdad? Pero uno baja y otro sube. Pues bien, la fenomenología del espíritu baja, el espíritu quiere estar, cabe en nosotros, y se muestra en qué. Se muestra no en figuras, sino en momentos. ¿Y por qué? ¿Qué lo llama momento? Bueno, recordad, momentum es masa por velocidad. La física, la astronomía de la época. Es decir, también decimos en francés en masse, es decir, de golpe. El momento es aquel en el que la velocidad o el movimiento de algo se congrega, se concreta en un racimo, en una articulación en la cual muchas de las figuras quedan, por así decir, de las figuras de la conciencia, quedan, por así decir, enlazadas, cohesionadas. De manera que esa bajada del espíritu va explicando de arriba a abajo lo que la conciencia va sufriendo de abajo arriba. Y de ahí que en cada momento se puedan ir encontrando los dos, el espíritu y la conciencia. Nosotros tenemos primero la conciencia como tal, ¿no?, que va de los capítulos 1 a 3, donde estamos todavía en el ámbito puramente epistemológico, partimos de lo más inmediato que uno pueda tener, al menos sobre todo en la época, a saber, empezamos pensando que tenemos la certeza de que yo no soy nada y tú lo eres todo, yo soy una tabula rasa, empirismo, si queréis, vulgar, las cosas son lo que son, de verdad, y yo soy simplemente quien recibe la impresión de las cosas, nada más, ¿verdad? Mi conciencia es nada más que esta tabla blanca en la que se imprimen las verdaderas impresiones de las cosas. Luego yo puedo expresarla, pero ya es otra cuestión. ¿Por qué? Porque si fueran simplemente sensaciones, pues no tendríamos el problema que tuvo Wilhelm Wundt, parece mentira, porque era como 50 años después de Hegel, podía haber leído también a Hegel, que cuando llegaba alguien a su consulta de psicosociología, ¿verdad?, o psicología empírica, decía, ¿qué ves ahí? Decía, una mesa. Eres un imbécil, ¿cómo va a ser una mesa? Fíjate bien. Bueno, pues, un cuadrado. ¿Cómo va a ser un cuadrado? Que no es un cuadrado. Una cosa amarilla. ¿Cómo que amarilla? ¿No te das cuenta de que, bueno, pues una cosa así tiene que ser? Claro, y eso se llama nada menos que los datos de los sentidos, los sense data, ¿no? Así, no se sabe qué es, porque cuando abras la boca ya tendrá que ser esto, lo otro, lo de más allá, ¿verdad? Pero esa es una buena muestra de que la certeza sensible, cuando dice la verdad es lo que se ve y se toca, y perdona, ¿quién es ese? Eres tú el que ves y tocas. Luego la verdad es que la toca al menos dos cosas por lo menos, ¿no? A saber, tú que ves y la cosa vista, tú que tocas y la cosa tocada, para empezar. Y luego, ¿cómo se compagina tu mano con la cosa? ¿Por qué dices que al unirse las dos, si son cosas distintas, ya puedes hacer algo con ellas? Como veis, la idea de Hegel no puede ser más insidiosa. A saber, eso que nosotros llamamos lo concreto es lo más abstracto del mundo, porque abstrae de todas aquellas determinaciones que lo concretan, que lo congregan, y se presenta como algo mostrenco, pero separado de todo, y por lo tanto puramente abstracto, porque abstraer significa extraer, ¿verdad? Eso que tenemos ahí es tan bonito que decía nuestro John Locke, decía, un no sé qué, un I don't know, ¿no? Es decir, no sé qué es que llamamos sustancia. Pues bueno, pues vale, tú no sabes lo que eres, pues ¿qué le vamos a hacer, verdad? O nuestro Hippokeimenon, con el cual el padre Aristóteles intentaba hacer algo el hombre y no había manera de sacarle del Hippokeimenon ese, ¿debajo de qué? Porque si yace debajo de qué yace. Y entonces estamos en ese problema. Bien, los momentos son aquellos en los que la conciencia toma, nunca mejor dicho, conciencia de que aquello que ella creía, a saber, yo no soy nada, lo de fuera es todo, ¿verdad? El mundo se me mete en mí, decían los antiguos pirrónicos, un carro pasa y un carro ha pasado por tu boca. Pues, no veo que es un carro, pero pues, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo es que dice carro? ¿Qué quiere decir con eso, verdad? Esos momentos, digamos, son los primeros pasos del aprendizaje mediante los cuales la conciencia se da cuenta de que ella no es nada, sino acepta que existe algo que une las cosas que son puras sensaciones sueltas y que las va conglomerando en supuestos individuos
que llamamos cosas, y por lo tanto la certeza deja de serlo para convertirse en pura percepción. Pero claro, volvemos a lo mismo. Si todas esas cosas están unidas, a pesar de que yo las veo, supongo que las veo, porque yo soy puntiano para empezar, ¿verdad? Supongo que las veo separadas y las pongo todas juntas, ¿cómo es que están juntas? Primero, el lenguaje las une. Y dice, sí, pero entonces hago trampa porque en realidad son cosas sueltas. Y dice, claro, es que tú eres kantiano. Pero como Hegel se lo pone más difícil, dice, no soy kantiano, soy también leibniziano. Y por lo tanto, si las cosas se congregan, es porque tienen fuerzas internas que las mantienen unidas. Y entonces dice, bueno, eso quiere decir que el entendimiento, mi mundo interno, y las fuerzas, el mundo externo, son factores de cohesión que no aparecen a primera vista, pero sin los cuales no podríamos seguir pensando. Pero si seguimos pensando justamente la idea de la percepción, decimos, bien, entonces es que la cosa tiene sus propias propiedades y se manifiesta, son sus fenómenos. Pero por otro lado, viene la Biblia y dice, ¿cómo que se manifiesta? La cosa consta de materiales que son las fuerzas que lo unen. Y por lo tanto, la cosa está hecha de propiedades, o al contrario, son las materias las que constituyen a la cosa. Como veis, el propio Leibniz, digamos, se echaría a temblar y dice, bueno, abandonemos las oscuridades de la física, vámonos a la monadología, que así queda todo muy bonito, ¿no? ¿Qué ocurre? Que entendimiento y fuerza, cuando empiezan a darse cada uno el lado, se dan cuenta de que están constantemente buscándose uno a otro sin jamás encontrarse a sí mismos, ¿verdad? Hasta que el propio entendimiento y la propia idea de las fuerzas señalan, ¿no será que aquello que yo estoy intentando conocer es justamente aquello en lo cual yo y las cosas estamos unidos como en un continuum? Llamemos ese continuum vida. Y digamos, en realidad no existe ni fuerza ni entendimiento, sino el torrente de la vida, ¿no? Dice, sí, claro. ¿Y cómo es que vemos entonces individuos? Bueno, es que cada individuo se sale de la vida y se presenta como diciendo, soy yo mismo. Pero claro, el otro individuo dice, no, el individuo soy yo, de verdad. Por lo tanto, esos individuos empiezan a luchar entre sí, ¿para qué? Para decir que ellos tienen la verdadera posesión de la vida, ¿no? Y por lo tanto caemos en el famoso capítulo 4, donde la conciencia salta, un salto cuántico, porque es un momento del espíritu, hacerse autoconciencia, donde tenemos la famosa lucha del amo y el esclavo, y así paulatinamente la conciencia misma, haciendo conciencia de su propia necesidad de conocer, acaba dándose cuenta de que es verdad que ella tiene la certeza de todo aquello que es lo que pasa a través de su propia sedazo racional. Pero entonces aquello que pasa bajo su propio sedazo racional es ella misma o es algo distinto de ella. De nuevo, un salto cuántico nos hace que la autoconciencia se choque de bruces contra ella misma y diga, la certeza de aquello de lo cual yo estoy cierto, es aquello que me constituye a la vez. Y eso es lo que llamamos justamente razón. Saltamos, por lo tanto, al capítulo 5, a la razón, en la que la antigua conciencia, la autoconciencia y aquello que llamábamos cosas, se convierten en más bien las leyes que regulan las ciencias. Veremos un poco en la metodología de la crítica de la razón pura kantiana, ¿no? De la misma manera, una vez que la razón empieza a observar y a legalizar aquello que presenta, se da cuenta de que ella misma, si no fuera porque presenta esas leyes, no podría entender nada, pero que si lo entiende porque esas leyes tienen sus propias exigencias, cuentan una historia, y esa cuenta de la historia en la que la razón y lo razonado se dan cuenta de que ellas mismas son una narración, es lo que constituye el capítulo 6, que es el capítulo que seguramente es el más hermoso de la fenomenología, donde se nos cuenta, por así decir, la historia del espíritu, la intrahistoria, podríamos decir, del espíritu, cómo éste se va reconociendo a sí mismo desde los albores del pensamiento griego hasta la Revolución Francesa y las reformas prusianas, ¿verdad? Donde el espíritu, podríamos decir, se va encarnando en figuras concretas de la historia. Y así vemos que según vamos avanzando, los momentos del espíritu y las figuras de la conciencia van coincidiendo
de tal manera que de pronto se da un vuelco completo y la conciencia dice exactamente lo contrario por lo que había empezado, a saber, lo que existe es el espíritu, todas las demás cosas, conciencia y cosas no es nada. Y a eso nosotros lo llamamos religión. El último realmente, capítulo 7, el de la religión, lo que muestra es cómo el espíritu se ha encarnado, lo que había propuesto y prometido en la introducción, ahora se cumple. Si no fuera porque el espíritu está y ha querido estar, cabe en nosotros, no podríamos conocer nada. ¿Por qué? Porque en las diferentes épocas del mundo se han ido plasmando diferentes cosmovisiones de aquello que nosotros entendemos como lo sagrado. Primero, el puro ámbito natural, por así decir, transfigurado, ¿no? Después, hasta los hijos de las flores y tal, ¿no? Los capítulos grandes, fantásticos, ¿no? Hasta que la propia religión cristiana acaba por engullir desde dentro y ser el resultado también de la putrefacción de la propia comedia griega y romana. Lo que aparecía como tragedia acaba siendo una mera comedia, y ahora la tragedia no se juega en dioses que están allí o en unas cuantas grandes familias, como decía Aristóteles. No, ahora lo trágico se da en el interior del propio Dios. ¿Por qué? Pues porque ese Dios en el fondo repite una vez más, recuerdan que hemos hablado de la espiral, aquello por lo que empezamos, pero ahora a nivel religioso, sagrado. Así, por una parte, yo soy judío y digo, Dios, recordad el inicio maravilloso de Moses und Aaron de Schemberg, ¿verdad? Du einzige, allgegenwärtige, ¿no? God, Dios de los padres, de Abraham y tal. Es decir, eso que nadie sabe quién es, posiblemente ni el propio Dios. Tiene que estar allí Moisés para enterarse un poco de quién es Dios, porque si no Dios ni siquiera se entera a sí mismo. Sí, quedan ya 5 minutos, no deberíamos entendernos. muy bien, y entonces dejamos los textos para otro día. Pero ya terminaba, a pesar de todo, verán que sí, que terminamos, ¿no? Por una parte es el Dios sin nombre, el innombrable, el único. Pero eso que llamaba Aristóteles Gen Alezos, es decir, el uno de veras, ¿no? Y también lo tomaban el En Sof, los cabalistas, ¿no? Pero por otra parte está el hijo del carpintero, que no tiene de reposar la cabeza, que seguramente tiene un lío con María Magdalena, porque para eso está Dan Brown para contarlo, ¿verdad? Y esas cosas, y que pues vea y defeca, y quién sabe qué otras cosas peores, ¿no? O mejores, pero que es un señor particular. Así que tenemos, parte que hemos empezado al principio, toda una cosa que sabemos que es la verdad, pero nadie, ni Dios sabe literalmente qué es, y por otra parte alguien del cual todo el mundo dice que es Dios, pero que él dice que no lo es en absoluto, porque seguramente